Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Melek irá con Cian? ¿Qué hará Noé si Melek se va con Cian? ¿Podrá Noé escapar de la queja que le lanzan? ¿Quién denunció a Hikmet a la policía? ¿Convencerán a Noé de recibir tratamiento? ¿La advertencia de la dama podrá finalmente arreglar las relaciones entre Esat y Esma? ¿Cómo terminarán los esfuerzos de Esat para deshacerse de Esma y del bebé? ¿Podrá Turkan seducir a Bunyamin tal y como se lo propone? ¿Cómo evolucionará la relación entre Sumru y Tasin? ¿Podrán Cian y Noah reconciliarse? ¿Qué camino trazará Sebilay? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Melek se case con Cian y forme su propio hogar, reciba tratamiento de Nu y se deshaga de sus problemas, y convenza a Sebilay de que ha cambiado, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cuando Melek salía del lugar de trabajo, los hombres la detuvieron. Y justo después, Cian llegó allí y le pidió que lo acompañara. Melek estará muy molesto con el comportamiento grosero de Cian. Cian dice que no tiene otra opción y convence a Melek para que lo lleve en su auto. Sin embargo, Melek tomará una posición contra Cian debido a esta actitud. Cian será el que se lo tome con calma porque cree que ha molestado mucho a Melek. Él irá a los Sansalans con Melek y les dirá que tendrán que arreglárselas aquí hasta que establezcan algún orden. Después de que Nu es llevado adentro, Tasin Bey y Sumruan usarán todos los medios que puedan para salvarlo de allí. Mientras Sumruan y Tasin Bey van a la casa de Nu pregunta por Melek y cuando se entera de que ella fue con Cian, tendrá una crisis nerviosa mientras Tasin Bey y Sumruan están con él. Cuando Tasin Bey y Sumruan lo vean en ese estado, lo presionarán para que reciba tratamiento. Si Noé se convence una vez más de que está perdiendo el control, aceptará recibir tratamiento. Después de que Nu se entera de que fue Hikmetan quien se quejó de él, aceptará desesperadamente el castigo que se le impondrá. Cuando Sebilay se enteró de que había denunciado a Nu, dijo que Hikmet, a quien había creído su madre todo este tiempo, la había denunciado a ella y a Melek y que había intentado matarla. Sebilay, que hizo esto para salvar a Noé desde dentro, no ofenderá a nadie. Ella no dudará en hacer todo lo que pueda por Noah, de quien todavía está locamente enamorada. Por lo tanto, para convencer a Hikmet Sebilay de que retire su denuncia, también tendrá que retirar su denuncia contra Noah. Sebilay denunció a Hikmetan porque ella lo había planeado, de lo contrario, incluso si Hikmetan muriera, no retiraría la denuncia que presentó contra Nu. Después de enterarse de lo que Sebilay hizo por él, Nu comprenderá cuánto todavía se preocupa por él y lo ama. Por eso iniciarás un tratamiento para recuperar a Sebilay. Finalmente, la dama está muy molesta con la actitud indiferente de Esat y tampoco permanece indiferente ante el tormento que él inflige a Esma. Finalmente, cuando toma a Esat aparte y le advierte, Esat pensará que si no se deshace de Esma y del bebé, no podrá salir de esta situación. Mientras Esma piensa que Esat se está acercando a ella, Esat está haciendo planes traicioneros en su mente. La pobre Esma está tan feliz de que Esat la trate bien que empieza a tener esperanza de que su relación mejore. Mientras Esat finge ser educado y la deja ir, Esma cae por las escaleras y Esat la observa caer sin reaccionar. Luego se acercará a ella y actuará como si sintiera una curiosidad despiadada y estuviera preocupado por Esma y el bebé. Cuando Esma es llevada al hospital y examinan su estado, se enterarán de que el bebé corre peligro de aborto. Durante este tiempo, si observamos los latidos del corazón del bebé junto a Esat, esperamos que Esat tenga algo de conciencia, sienta algo y se arrepienta de lo que hizo. Cuando Esma recupere la conciencia, no pensará que se trata de Esat porque ella y Esat estaban en muy buenos términos en ese momento y protegerá a Esat contra todos porque no hizo nada que pudiera levantar sospechas. Turkan se mudó a un complejo porque no quedaba ningún otro sirviente en la mansión aparte de ella misma. Por eso intenta entrar en la mente de Bunyamin, que es el candidato más fácil para ella, y seducirlo. Y este esfuerzo inmediatamente empieza a dar frutos. Cuando Turkan dice cosas que agradan a Bunyamin, adulan su alma y lo elogian, Bunyamin se desanima aún más. Aunque a Kanan le molesta la frecuente cercanía entre Turkan y Bunyamin y los sigue, Bunyamin no podrá proteger constantemente a Turkan y hacerla hablar. Esta cercanía pronto da como resultado que Bunyamin y Turkan estén juntos. Las cosas cambiarán por completo cuando Turkan quede embarazada. Cuando Bunyamin tenga que explicarle esta situación a Kanan, el mundo temblará.
Kanan podría querer llevársela y marcharse. O puede quedarse y tomar el bebé que Turkan está a punto de dar a luz y pedirle que envíe a Turkan lejos de la mansión. Al fin y al cabo, aunque no estaba con Bunyamin, había pensado en cuidar de esa manera al bebé de Esma de Esad. La señora Sumru y el señor Tasin ahora son conscientes de que tienen sentimientos el uno por el otro y no les da vergüenza expresarlos. Si Noah le da un poco de paz, Tasin hará lo posible por casarse con Sumru. Sin embargo, como Nu constantemente causa problemas, no le deja a Tasin la oportunidad de hacerle una propuesta de matrimonio romántica a Sumru. Si Nu se mantiene tranquilo y se mantiene reservado, Tasin Bey aprovechará inmediatamente esta oportunidad y le dirá a Sumruan que quiere casarse. Después de que Nu comience el tratamiento, pensará de forma más lógica y hará una tregua con su madre y su gemelo Cian para que todos puedan ser felices. Esta reconciliación hará muy feliz a Melek. Cian, que ve que las reacciones de Noé a los acontecimientos han cambiado, ahora estará convencido de que es un buen hombre y actuará de forma más lógica. Mientras Sevilay busca un nuevo camino para sí misma, decidirá seguir los rastros de los hermanos que Cian encontró para ella. Al menos querrá conocer a su familia y escucharles hablar de su madre y de su padre, al menos por un rato. Como los hermanos de Sevilay están en el extranjero, Cian le ofrecerá algunas oportunidades y la ayudará a reunirse con sus hermanos. Sin embargo, Sevilay nunca romperá su vínculo con Melek y Cian. El ángel le dirá constantemente a Sevilay que Noé ahora se está comportando más correctamente y que no queda rastro de su antiguo yo, y tratará de ablandar el corazón de Sevilay hacia Noé. Y un día, cuando Melek y Sevilay estén teniendo una videollamada, Nu estará allí, y Sevilay puede quedar muy impresionado por el comportamiento y el discurso de Nu en ese momento y regresar con Nu. Entonces, ¿crees que Melek y Cian serán felices? ¿Noé y Sabiduría serán liberados de la prisión de mutuo acuerdo? ¿Se casarán el señor Tasin y la señora Sumru? ¿Se arrepentirá Esad de lo que le hizo a Esma? ¿Se revelará que Asad derribó deliberadamente la Esma? ¿Bunyamin y Turken estarán juntos? ¿Recibirá Noé tratamiento y se recuperará? ¿Querrá Sevilay ir con su familia y conocerlos? ¿Podrá Nu volver a ganarse el corazón de Sevilay? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.